Bien, jóvenes, vamos a revisar algunos aspectos puntuales respecto al tema que nos está ocupando el día de ahora. Entonces, en primer lugar, considerar pues que si bien es clásico que la flora cutánea residente la conozcamos como formada por Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus y por ahí Staphylococcus epidermidis en términos bacterianos, ¿no? Recordar que las regiones de los pliegues inguinales, en particular los axilares, la región del periné, tienen una flora que posee más gram negativos y anaerobios, de forma que las heridas en estas regiones tienen que obviamente manejarse de una forma diferente, ¿no? Pues es obvio que si hay una erosión superficial, el manejo va a ser diferente de una herida penetrante. Es diferente la probabilidad de que se comprometa una fascia o un músculo si tenemos una mordedura, por ejemplo, de un perro o de un gato, ¿no? Que es una herida penetrante, a diferencia de un raspón, ¿no? Que generalmente va a comprometer capas más superficiales. Las infecciones de piel y tejidos pueden ser superficiales y profundas, entonces, un poco en la medida de esos niveles de compromiso, en términos de infecciones primarias, pero pueden también haber infecciones secundarias, ¿no? Y algo comentaremos de las heridas operatorias, de las mordeduras, que no son infrecuentes, sobre todo porque los niños pequeños juegan con las mascotas y los gatos en particular son animales que tienen el riesgo de producir infecciones anaerobias importantes. Bueno, y las úlceras de decúbito siempre en pediatría no son muy usuales, ¿no? Recordar respecto a los principios de farmacología, que es lo que nos interesa un poco más, que los antibióticos tópicos pues se van a aplicar en función de lesiones superficiales, estamos hablando básicamente del impétigo, que no abarquen más del 2% de la superficie corporal, ¿no? 2, máximo 3% de la superficie corporal, o sea que estén circunscritas, y que sea la mupirocina o el ácido fusídico, que alguien lo mencionó en algún grupo como una sal, me parece. Bueno, a veces se menciona así, saben que el ácido a veces se menciona como sal, no como ácido. Hay valproato y ácido valproico, por ejemplo. No tiene tanta relevancia. Son dos de los más importantes, aunque retapamulín, que ha venido un poco más reciente, tiene una eficacia aparentemente algo superior y que siempre hay que cuidar que la piel pues no haya pérdida de la epidermis, no esté denudada, lo que se dice la piel, porque podría aumentar la absorción y aumentar también un poco el riesgo de toxicidad renal de estos medicamentos que se utilizan de manera tópica. En el uso de beta-lactámicos, que son la familia más grande y más importante, siempre hay que respetar el intervalo entre dosis. Hemos hablado la semana pasada de que como al oído medio o a los senos paranasales llegan con lentitud y salen con lentitud, pero en general este grupo de medicamentos, estas 4 familias, ¿no? Que están incluidos entre los beta-lactámicos, no tienen efecto posantibiótico, lo tienen muy débil, de manera que hay que respetar el intervalo entre dosis, porque su eficacia va a depender de concentraciones séricas altas, ¿no? Y que se duplique, si es posible, se multipliquen varias veces la concentración inhibitoria mínima. Diferente es lo que pasa con aminoglucósidos y quinolonas. En el caso de estos medicamentos que tienen EPA, como saben ustedes, el efecto postantibiótico permite administrarlos una vez al día, ¿no? Intervalos más grandes. El efecto postantibiótico, aun cuando no haya ya concentraciones séricas en sangre, no haya medicamento, quiero decir, mantiene el efecto sobre la bacteria, sobre el microorganismo. Entonces, es más importante en este caso respetar la dosis digamos, preocuparse por el intervalo. Los macrólidos, en particular la citromicina, conocemos que pueden penetrar a los macrófagos y tener una vida media biológica un poco larga en los tejidos, ¿no? Sin embargo, son bacteriostáticos en general, tienen la posibilidad de inducir resistencia, hay una posibilidad de resistencia cruzada con los betalactámicos, de forma que no son necesariamente fármacos adecuados, salvo en los casos de alergia, como sabemos, donde pueden ser una opción al no poder usar un betalactámico. Y para el caso de la clindamicina, pues es un fármaco interesante que siempre mencionamos, tiene la capacidad de actuar en medios donde el pH está reducido, donde hay abundancia de radicales libres,
donde otros medicamentos, otros antimicrobianos no son eficaces o ni siquiera llegan como los aminoglucósidos, de manera en que los tejidos que tienen tendencia a formar abscesos o que ya están en proceso de formar el absceso son, digamos, adecuados para el uso de la clindamicina. No van a drenar un absceso, hemos dicho otras veces, no es que un absceso grande va a desaparecer con la clindamicina, requerirá drenaje, pero son eficaces en los más pequeños. Inclusive está establecido que en los lactantes, en los niños menores de 1 año, no es tan aconsejable drenar abscesos pequeños, es mejor manejar con antimicrobiano y esperar una reabsorción de los mismos, ¿no? Cuando el absceso es pequeño, pues un forúnculo, digamos, un microabsceso, ¿no? Por otro lado, se unen a los polimorfonucleares, ¿no? La pus que está ahí en formación y ahí son eficaces con un espectro que cubre a los cocos gram positivos más importantes, ¿no? Incluido el estafilococo aureus meticilino resistente de la comunidad, y también afectan a anaerobios, pues esta cobertura doble sobre Streptococcus piógenes, sobre Staphylococcus aureus meticilino sensible, con una respuesta aceptable para el de la comunidad, el meticilino resistente de la comunidad, y contra todos los anaerobios, en general, lo hacen un fármaco bastante interesante. El espectro de las penicilinas, esto lo vimos, me parece, en algunos años atrás con varios de ustedes, de manera que hay que recordar que las isoxazolilpenicilinas están diseñadas pues para Staphylococcus aureus, y aunque puedan también afectar al Streptococcus piógenes, no son tan eficaces como la penicilina natural o como la aminopenicilinas. Entonces, esa es una pequeña deficiencia que tienen la dicloxacilina, la oxacilina, no tener una eficacia tan buena contra el piógenes como la que tiene la penicilina natural o la aminopenicilina. Y la importancia de piperacilina, que generalmente viene con tazobactam, está disponible, se valora mucho en la actualidad este antimicrobiano, porque es un paso previo a los carbapenems, ¿no? Para no convertirlo todo en meropenem, ertapenem o imipenem, que es el más antiguo, no. Para estar en un paso previo con una cobertura buena, un antibiótico bactericida, con efectos sobre todos los cocos gram positivos. Cuando estaba asociada a tazobactam, cubre Staphylococcus aureus. La asociación piperacilina-tazobactam actúa sobre Staphylococcus aureus meticilino sensible, no contra el meticilino resistente, y va bien contra los anaerobios, contra las enterobacterias es excelente, incluyendo Pseudomonas, Klebsiella. Entonces, piperacilina-tazobactam, un antimicrobiano muy interesante, que por ahí lo vamos a ver en otras figuras. Esto nos lo han explicado. Esta es la referencia, si quieren ustedes, original, y una de sus compañeros lo ha presentado como ya la traducción, digamos, al español y un poco la adaptación al español. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sabemos que pasa, las referencias iniciales son americanas o europeas, y luego pues aquí un poco las aprovechamos, las adaptamos, ¿no? Y las ponemos en el idioma pues español. Como fuere, el primer principio que hay que reconocer aquí es que en las infecciones no purulentas puede no estar el Staphylococcus aureus, pueden ser infecciones a partir de estreptococos o de Clostridium o anaerobios por ahí, capaz algunas enterobacterias, pero en general no está el estafilo, de manera que no son infecciones purulentas. Mientras que las purulentas definitivamente hay que pensar que está el estafilo metido, sea meticilino sensible o resistente, ahí está metido. El segundo punto es que hay criterios de severidad, ¿no? Y eso es fundamental. Cuando una infección en general es severa, en este caso infección de piel y tejidos blandos severa, entonces hay que recurrir a una terapia más agresiva. Eso es una línea general. Alguien habló la semana pasada, me parece, de escalonamos y desescalonamos, que es un término que se usa mucho. En este caso nos vamos pues a el fármaco más eficaz, con la cobertura apropiada para todos los gérmenes posibles, y una terapia, repito, agresiva, porque el cuadro es severo. Una vez establecido con cultivo y antibiograma cuál es la sensibilidad de germen y cuál es el causal, obviamente, entonces se desescalona pues y se pasa a un tratamiento menos, si quieren,
nefrotóxico, porque vancomicina es nefrotóxica, por ejemplo, ¿no? Y si lo combinamos con una cefalosporina, un aminoglucósido más nefrotóxica todavía, pero es necesario porque la infección podría matar al paciente. Si es severa, tenemos una sepsis a foco cutáneo, entonces hay que ser agresivo, ¿no? Y luego se desescalona. En los casos de infecciones purulentas, claramente se indica incisión y drenaje. Los cuadros leves deben ser solamente incisión y drenaje, no un cortecito, a veces inclusive con una aguja nada más, con la punta de una aguja hipodérmica, una aguja inyectable, ¿no? Una aguja 21, qué sé yo, y drenaje del contenido purulento. Pero conforme van siendo más severos, entonces ya requieren tratamiento antimicrobiano. Sí, incisión y drenaje. Entonces, esa es la idea en los casos purulentos. En los casos no purulentos, obviamente, puede haber tejido necrótico que requerirá debridamiento, ¿no? Es un procedimiento ya quirúrgico. Ya no solo es cortar y drenar, ¿qué va a drenar? Sino no hay pus, es muy escasa. Entonces, más bien aquí en los cuadros severos es la debridación. Y en general, el manejo antimicrobiano, como vemos, cuando son infecciones de la comunidad, puede hacerse con lo que es dicloxacilina o cefalexina, ¿no? Las cefalosporinas de primera generación son las mejores de las 3 primeras generaciones contra Staphylococcus aureus. Podríamos decir que quizás hasta de la cuarta. Entonces, es correcto usar cefalexina. La dicloxacilina es una isoxazoline-penicilina, ¿no? Esta isoxazoline-penicilina es bastante eficaz, también contra el Staphylococcus aureus meticilino sensible. Si bien el MARSA, el famoso estafilococo meticilino resistente, se puede tratar con cotrimoxazol, el de la comunidad, el riesgo de resistencia es un poquito alto, ¿no? Porque el cotrimoxazol ha sido muy abusado en nuestro medio, ¿no? Está descrito, se ha considerado en diferentes literaturas que se puede usar el cotrimoxazol, sin embargo, no siempre la respuesta es la más apropiada. Si la severidad del cuadro es un poco mayor y se ha establecido cuál es el agente causal, se puede usar cefalosporina parenteral, ¿no? Es posible recurrir al uso de cefasolina, que es el equivalente a la cefalexina, pero por vía endovenosa. No olvidar, porque lo hemos escuchado mencionar y está también aquí descrito, que la doxiciclina es una tetraciclina, por lo tanto no se puede usar en menores de 8 años. Entonces, eso es importante no olvidarlo y no confundir doxiciclina, que es una tetraciclina, con dicloxacilina, ¿no? Que es una isoxazolilpenicilina. A veces con la prisa se parecen, se escriben de forma parecida y por ahí pueden haber confusiones. Obviamente los cuadros más severos purulentos requieren banco, ¿no? De inicio banco. Ceftarolina tienen, entiendo, algunas clínicas en Lima, no es un medicamento que sea rutinario, y tiene la ceftarolina, ya aprobada hace varios años por FDA, la ventaja de poder ser eficaz contra algunas variantes de estafilococo resistente a vancomicina. Entonces, ceftarolina, una cefalosporina de quinta interesante, pero que todavía no es de libre acceso para todos, digamos, ¿no? Y en cuanto a las infecciones no purulentas, el tratamiento inicial se basa en penicilina porque se piensa en estreptococo, piógenes. Se pueden usar cefalosporinas, ¿no? De primera generación al inicio porque cubren más o menos en la misma proporción al estafilococo aureus meticilino sensible y al estreptococo piógenes, ¿no? Pero conforme el cuadro se agrava, hay que pensar también en anaerobios con la clindamicina, ¿no? En algunas enterobacterias con la ceftriaxona. Y por aquí, solo para terminar, la terapia empírica para un cuadro necrotizante tiene una sugerencia muy importante y que está marcada con el puntero, ¿no? Que es vancomicina, estafilometicilino resistente, más piperacina tazobactam. Esto casi equivale a una cobertura universal. Acá, ¿quiénes están escapando? Los atípicos, pero micoplasma, legionela, clamidófila, eso no producen infecciones de piel y tejidos blandos. Aquí estamos cubriendo excelente a todas las enterobacterias. Hay una cobertura especial contra Pseudomonas aeruginosa con la piperacilina, tazobactam. Se está cubriendo a todos los anaerobios, ¿no? Los Clostridium, los, los que pudieran ser Candocitófaga, Fusobacterium, los peptococos, todo eso va con piperacilina. Y la vancomicina está
dirigida pues contra el estafilococo aureus meticilino resistente. Entonces una excelente cobertura y luego del cultivo y el antibiograma ya pues se puede recurrir a esquemas más selectivos, ¿ya? Entonces esto nos han dicho también sus compañeros en un cuadro, no lo vamos a abundar más, son algunas generalidades. Aquí está el ácido fusídico, está la mupirocina y está retapamulín, ¿no? Esto tenemos todo disponible, esto llegó más recientemente, un poco más escaso y costoso. Importante respetar, ¿no? No solo que la superficie no sea muy extensa, sino también el hecho de que se respete la edad del paciente. Por ejemplo, mupirocina está aprobado para usar a partir de los 3 meses de edad para adelante, ¿cierto? Y en el caso de, en crema, ¿no? El ungüento a partir de los 2 meses para adelante, ¿no? Entonces, esos son algunos criterios a tener en cuenta. El retapamulín es más reciente y está aprobado a partir de los 9 meses de edad. Entonces ya es un niño más grandecito. De modo que mupirocina es una buena alternativa o ácido fusídico en su defecto. Es fármaco de primera línea para el impétigo, siempre y cuando esté limitado. Y cuando es más extenso, ya hemos mencionado, y está aquí también en la lista, no lo vamos a leer para no cansarles, los fármacos que se pueden utilizar. En la celulitis, ¿no? Sabemos que el borde no está bien definido, ¿no? Es una diferencia entre erisipela y celulitis, ¿no? Eso son cosas clínicas, yo creo que no vamos a entrar mucho por ahí, pero hay que recordar que eso es importante tener en cuenta, ¿no? Cuando una zona roja, poco edematizada, cuyo borde está bien definido, erisipela, Streptococcus pyogenes probablemente, ¿no? Probablemente solo, eso siempre se va a discutir. Está solito el estreptococo, mejor no asegurarlo, ¿no? Es muy probable, pero no se puede asegurar. En la celulitis, ¿no? El borde es más difuso, el borde del enrojecimiento es más difuso, menos claro. Y por otro lado, el edema es un poco mayor. Y si es sola, pues es estreptococo. Pero si está asociado a forúnculos, entonces está el estafilo de todas maneras metido ahí. Cuidado cuando es fruto de una lesión, ¿no? Y el contacto luego de la lesión, de la erosión con agua, o es producto de mordeduras, ¿no? Si hay contacto con agua, puede estar aeromona, puede estar pseudomona. Si es mordeduras anaerobios, entonces hay que pensar en una quinolona. La mejor quinolona todavía in vitro, por lo menos contra la pseudomona, es Cipro. Cipro es mejor que Levo contra pseudomona aeruginosa, ¿no? Entonces, los pruebas, los cultivos dicen eso, ¿no? Después, el espectro de Levo es un poco mejor, claro, sobre todo para cocos gram positivos, pero específicamente contra pseudomona va bien Cipro. Puede ser Levo, aunque Cipro in vitro gana un poco, ¿no? Y la clinda contra los anaerobios y los cocos gram positivos, ¿no? Entonces, es importante que si es un cuadro asociado a traumas, lesiones, contacto con agua, peor si es agua estancada o mordeduras de animales, haya cobertura anaerobia y contra enterobacterias, ¿no? Además que Cipro también tiene cierta acción contra los cocos gram positivos. Y las infecciones necrotizantes, parecido, ¿no? Aeromonas o infecciones polimicrobianas o Clostridium, cefotaxima o metronidazol puede ir bastante bien. Podría ser ceftriaxona, por ahí la cobertura es la misma, y el metronidazol. Sí hay que recordar que metronidazol, a diferencia de clindamicina, no va a afectar a los cocos gram positivos, ¿no es cierto? Aerobios. Metronidazol no actúa contra Streptococcus pyogenes, ni contra Staphylococcus aureus. Ahí la clindamicina es superior. En ese aspecto la clindamicina es mejor, ¿no? Entonces, metronidazol se puede usar, sin embargo, si presumimos que esté el estafilo o el estreto metido, clinda va a ser un poco mejor que el caso de metronidazol, ¿no? También tiene efecto antianaerobio. Metronidazol le gana un poco a la clinda contra bacteroides frágiles. Pero el bacteroide frágil más está metido en las infecciones de la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, por ahí hay que tener en cuenta esas cositas, ¿ya? Algunas listas de fármacos de primera línea para las infecciones mixtas de piel, fascia y músculo, o sea, ya más profundas, ¿no? La asociación que hemos dicho, que es de las mejores, pipetazo más vancomicina. Ahí están las dosis que no las vamos a leer. El pedido, como hemos dicho, trata de no cansarnos, la referencia está, podemos ubicarla. Ya, memorizarnos la dosis no resulta tan necesario, ¿no? Los carbapenem, ¿no? Y la opción, como acabamos de decir recién, de cefotaxima con metro o cefotaxima con clinda, ¿no? Entonces, por ahí, pensando en qué tenemos. Tenemos anaerobios, puramente anaerobios, es poco probable que haya un estafilo,
Y si es probable que haya un estafilo, entonces sería mejor cefotaxima más clinda. Obviamente cefotaxima va a barrer con el Streptococcus pyogenes, ahí no hay problema. El problema es el estafilo. El problema es si está estafilo, estamos mejor con clinda que con metronidazol, ¿no? Ambos considerados con cefotaxima. Algunos fármacos dirigidos a Streptococcus, Staphylococcus aureus, ¿no? Que ya hemos mencionado, que ya conocemos, y a Clostridium, donde va bien la penicilina con la clinda, sobre todo si no está claro el tipo de Clostridium, si es simplemente Clostridium especie. Las mordeduras, ¿no? Que no son infrecuentes, tanto en adultos como en niños, ¿no? Las mordeduras más graves, digamos, son las de los gatos, ¿no? Como animales domésticos. Después están las de los perros y por supuesto también hay mordeduras humanas, ¿no? Entonces, como parte de agresiones o de juegos, hay niños pequeños que a veces muerden a sus compañeros y a veces los lastiman, ¿no? Eso sucede. De manera que es la flora anaerobia la que hay que manejar. Depende un poco de la ubicación de la mordedura. Una mordedura en cara, en cuello, va a ser más severa que una en mano, obviamente, en una extremidad. El número de mordeduras, ¿no? Los gatos a veces muerden varias veces, ¿no? O los perros hacen varias mordeduras. Entonces, para los cuadros más leves puede ser amoxicilina clavulanato. La amoxicilina clavulanato, creo que no lo comentamos con ustedes la semana pasada porque no correspondió el caso clínico. Hay que recordar que la adición de clavulanato a la amoxicilina le mejora la cobertura para 3 gérmenes, ¿no? Lo vuelve eficaz a la amoxicilina contra estafilococo meticilino sensible. O sea, le mejora la actividad contra estafilococo. Amoxicilina no tiene actividad contra estafilococo aureus, pero con clavulanato sí, y obtiene mejor actividad contra estafilococo aureus meticilino sensible. Le mejora la actividad definitivamente contra Haemophilus influenza, productor de beta-lactamasa. Y el tercer punto es que amplía la cobertura de la amoxicilina contra los anaerobios. Entonces, en un caso leve de una mordedura puede manejarse con amoxicilina clavulanato, ¿no? Ahora, si el caso es más serio, hay que pensar, si es severo, en un carbapenén. Pero si es más serio, una mordedura de moderada severidad o de moderada intensidad, de un compromiso moderado o más numeroso, ¿no? O que ha sido manejado, ha estado siendo manejado sintomáticamente sin antimicrobianos. A veces recuerdo mucho una señora que se hacía baños de agua caliente y hacía curaciones superficiales con isodina, pero la cuestión estaba profunda. Entonces hay que considerar un antianaerobio, ¿no? Clinda, que puede ir con una quinolona o puede ir con una cefalosporina de tercera, ¿no? Entonces, la clinda sí ya nos va a ayudar en este caso el problema. Ahora, cefuxitina no tenemos o es muy escasa, es una excelente cefamicina, cefalosporina no es una cefalosporina, es una cefamicina de segunda generación, podríamos decir, con actividad antianaerobia, pero es escasa. Entonces, mejor hablar del carbapenem. Si hay alergia de tipo 4 a la penicilina, iría bien en un cuadro serio. Y si hay alergia tipo 1, así como si el cuadro es moderado, clindamicina más una quinolona es una buena alternativa, ¿no? Entonces, las mordeduras humanas igual, amoxicilina clavulanato, cefoxitina si hubiera, si no, clindamicina más la cefalosporina de tercera es una opción también razonable, ¿no? Este cuadrito nos habla de algunas opciones. Por aquí la clindamicina puede ser una alternativa para el estafilococo meticilino resistente. No es un fármaco de primera línea, pero que se considera que podría tener alguna actividad, ¿no? Lo mismo está por acá, doxiciclina, ¿no? Para el estafilococo meticilino resistente. Después tenemos por mordeduras animales, ahí están los fármacos que hemos mencionado, como un resumen. Se puede comenzar con las aminopenicilinas, con el inhibidor de beta-lactamasa. Perdón, ya dijimos las ventajas que tienen. Piperacina tazobactam va muy bien, ¿no? Pero no tiene efecto contra, ni arriba, contra el estafilococo meticilino resistente. Ninguno de las 4 primeras sugerencias, incluidas los carbapenems, tienen actividad contra el MARS. Eso lo sabemos, ¿no? De manera que si se piensa en este agente y es de la comunidad, dijimos el cotrimoxazol, por ahí es una alternativa que hay que valorar, y si no, pues ya será la banco, ¿no? Los antianaerobios, recordar que la moxifloxacina también es una alternativa adecuada en estas mordeduras animales,
para un alérgico grave a penicilina y cefalosporinas pudiera ser, si no tengo metronidazol o el paciente tiene algún problema con usar metronidazol, moxifloxacino es el que mejor eficacia antianaerobia tiene de las 3 quinolonas que usamos. De Cipro, Levo, Moxi es el que tiene mayor eficacia antianaerobia. ¿Ya? Eso hay que recordarlo. No hay que abusar, claro, de moxifloxacino porque está diseñado, está reservado un poco para lo que es tuberculosis, ¿no? Resistente, pero no deja de ser importante que tenga esta excelente eficacia contra anaerobios. Las infecciones de las heridas operatorias, entonces hay que diferenciar pues las heridas sucias que se llaman las cirugías sucias o las del tubo digestivo o tracto genital de las no intestinales, sobre todo las que están lejos de axilas y periné. En esos casos se pueden usar pues antimicrobianos que van contra estafilococo y estreptococo piógenes, ¿no? Aquí habría que hacer una observación, ¿no? Una cirugía hecha en un puesto de salud, quizás en un centro de salud, podría todavía manejarse con cefalosporinas de primera la infección de la herida, ¿no? Pero si es de un hospital y así ha entrado a sala y la herida se infectó, cefalosporina no va a ser una buena elección, porque estamos hablando de estafilococo que probablemente es resistente, muy probablemente resistente, tendría que ser banco, ¿no es cierto? Tendría que ser banco. Bueno, y acá algunas de las combinaciones que se pueden dar, ¿no? Escoger uno contra aeróbicos y otro contra anaeróbicos. Por ejemplo, levoconclinda o cefotaxima con clinda o con metro, ¿no? O amicacina con clinda o amicacina con metro. Son algunas de las combinaciones que se pudieran dar. Cloranfenicol ya casi no se usa. Posible que estando en un lugar muy periférico donde no haya clindamicina y metro y cicloranfenicol se pudiera utilizar, porque si bien es un buen antianaeróbico, tiene mucha toxicidad hemática, ¿no? Deprime mucho la médula ósea. Entonces, más de 7 días con cloranfenicol, de todas maneras le vas a bajar un poco la hemoglobina. Y si ha sido cirugía, debe haber sangrado. Entonces, no es una buena alternativa. Sin embargo, si tiene actividad antianaerobia, y lo podemos dejar por ahí como una cuestión final, por si no hubiera otro antianaerobio fuera el único que tendríamos a la mano. De flujograma, para recordar que si la fiebre se presenta, ¿no? 4 días después de la cirugía, hay que pensar en explorar la herida quirúrgica, operatoria, y vamos a ver si hay eritema o si está duro o empastado el borde, ¿no? Hay que abrir, ¿no? A veces soltar la herida para que pueda producirse el drenaje, las secreciones que a veces ya se están presentando, o abrir un poco, soltar un poco, hacer una curación, y si hay signos sistémicos, pensar, como decíamos, en las cirugías limpias, en cefazolina o, como dice aquí claramente, vancomicina, ¿no? A menos de que el MARS haya sido descartado. Entonces, si pensamos, pues eso les digo, si es una cirugía hecha en un hospital, hay que cubrir con banco porque es probable, ¿no?, que esta cirugía limpia esté con estafilococo ahí metido. Ahora, si es del periné, ¿no?, del tracto genital, bueno, hay que considerar el metronidazol más una cefalosporina o una quinolona. Eso es una buena opción para empezar. En las infecciones de piel y tejidos blandos en pacientes inmunocomprometidos, hay que tener presente que si es una neutropenia, y la neutropenia se presenta en los pacientes que tienen tratamiento con antineoplásicos, ¿no? Un pacientito que tiene tratamiento para leucemia, ustedes saben que está neutropénico y puede hacer fiebre, se llama neutropenia febril, ¿no? Hay un foco infeccioso. Entonces, aparte del tratamiento, de acuerdo a la agente causal probable, muchas veces se incluye un beta-lactámico de amplio espectro acá, podría ser piperacin tazobactam, uno que se pudiera usar para empezar. Hay que incorporar el filgastrin, ¿no?, el factor estimulante de colonias de granulocitos, de manera de que se mejore la neutropenia. Eso es una estrategia que debemos recordar para el caso de un inmunosuprimido neutropénico. Y si es un VIH, que vamos a ver VIH en su momento, bueno, en este caso, pues el tratamiento se vuelve prolongado, con los fármacos de acuerdo al agente etiológico, pero se vuelve sobre todo prolongado, más largo, ¿no? De varias semanas y a veces hasta de meses, ¿no?, sobre todo si son hongos, para tratar de erradicar a la gente. Aquí no tiene lugar, no tiene valor lo que es el filgastrin, ¿no?, porque no es una neutropenia, sino un cuadro con los CD4.
Esto creo que ha quedado bastante claro, se ha incidido, algunos lo han hecho de manera bastante esquemática, interesante, la importancia del tratamiento sistémico para la tinea capitis, que lo han enfatizado bastante, no lo vamos a repetir. Solo considerar que el imidazólico más valioso en este caso, pues, es el itraconazol, ¿no? No es que el fluconazol no actúe, pero se ha abusado un poco el fluconazol y las tasas de resistencia a fluconazol han ido aumentando. Inclusive en la candidiasis, que no viene mucho acá al caso, el candida está por acá abajo, ¿no? El fluconazol ya muestra niveles de resistencia y el itraconazol es un poco más eficaz, ¿no? Entonces, eso es un aspecto a considerar. En la capitis ya nos han dicho que los perritos con el Microsporum canis pueden ser una fuente del problema. El Trichophytum, ¿no? Tonsuran sobre todo es otro que puede estar ahí metido. Entonces, itraconazol o terbinafina van bien, grisiofulvina también, pero tiene más efectos adversos, ¿no? Son los fármacos orales que deben considerarse para este problema. Después en la tiña corpórea, la tiña pedis, básicamente hay tratamiento tópico, desde el clotrimazol, que es el más antiguo, el miconazol, ¿no? En algunas situaciones se puede pasar a tratamiento oral, donde terbinafina más que grisofulvina y algunos imidazólicos pueden ser eficaces. Tratamientos prolongados en la onicomicosis por la dificultad para erradicar a la gente, y la nistatina solo para las candidiasis. Tiene otra utilidad la nistatina que la presencia de cándida. Algunos tipos de imidazólicos, la terbinafina, la nistatina, solo en candidiasis, no es efectiva contra dermatofitos, ¿no? Entonces, considerar una eficacia parecida entre los diferentes imidazoles cuando son considerados de manera tópica, en general de manera tópica, ¿no? Y la terbinafina, una eficacia parecida, algunos dicen un poco superior a los imidazoles, estamos hablando tópico, pero el tratamiento puede ser eficaz en un tiempo más corto, ¿no? La penetración en general de los azoles y la terbinafina a las zonas con queratina es buena, ¿no? Se resalta un poco más la de terbinafina, pero es buena su penetración y por lo tanto dura más el efecto. Los sistémicos, ahí está grisofulvina, itraconazol, fluconazol y terbinafina. Son los más usados, ¿no? Fluconazol desplazado y un poco por itraconazol. La importancia de que terbinafina pueda tener un poco más de actividad contra Trichophytum, mientras que grisofulvina un poco más de actividad contra Microsporum, pero inclusive creo que nos han mencionado un estudio al respecto, pero se pueden utilizar, ¿no? Grisofulvina mejora la biodisponibilidad con grasas, acá inclusive hay una mención respecto a darlo mezclado con helados en los niños, ¿no? Yogur, por ahí alguna cosa un poco grasosa que eso mejora su biodisponibilidad, y sí, pues tiene intolerancia digestiva y todos tienen cierto riesgo de toxicidad hepática. Definitivamente nos han recordado con mucha claridad que el ketoconazol no se puede usar por vía oral, ¿no? Porque es un medicamento demasiado hepatotóxico para usarlo de esa forma. Ketoconazol en champú es una forma de utilizarlo, pero no por vía oral, ¿no? Después la nistatina no sirve para el tratamiento de la tiña, ¿no? Entonces, los dermatofitos no le hacen nada a la nistatina. La grisofulvina por onicomicosis no es lo mejor porque terbinafina va bien. Esto es importante, ¿no? Y también algo han mencionado. En general no se aconsejan corticoides con antimicóticos. Alguien mencionó que se puede, bueno, es cuestión de decisión, utilizar en un cuadro particularmente, digamos, con mucha inflamación, ¿no? Con muchos signos de inflamación local, mucha descamación quizás, ¿no? Uno de baja potencia, pero nunca combinar pues betametasona con clotrimazol. Y por ahí hay unos tubos, ¿no? Unas preparaciones que vienen con betametasona, más clotrimazol, más gentamicina, creo, unas vainas que la gente va, lo compra en la farmacia y se aplica. Y si es una infección micótica se agrava, pues, ¿no? En lugar de solucionarse, muchas veces termina agravándose la infección fúngica, ¿no? Entonces, eso también hay que instruir a las personas. La tiña, en comparación con la terbinafina, el uso de clotrimazol o miconazol es inferior a terbinafina en los manejos de los cuadros tópicos, y cuando tenemos lo que se llama el kerium, el famoso kerium, necesita un manejo más agresivo, ¿no? De cuero cabelludo, una suerte de absceso ahí, que requiere tratamiento con grisofulvina y o terbinafina sistémicas, ¿no? Sistémicas. Bien.
en una tiña del cuero cabelludo, nunca usar agentes tópicos solos. Se puede combinar pues el uso del sulfuro de selenio o el ketoconazol, pero como combinación, no con un manejo tópico único, los problemas de cuero cabelludo. Eso también nos han dicho, entonces ya no lo vamos a leer, ahí están las medidas de tratamiento en la dermatitis atópica y la conveniencia según la severidad de pensar en corticoides de diferente potencia, ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso, y luego los inhibidores de calcineurina tipo tacrolimus, ¿no? Que es algo de lo más usado, y los fármacos más recientes, ¿no? Dupilumab y otros medicamentos anticuerpos monoclonales o inhibidores de tirosinquinasa o llanosquinasa, ciertamente son muy costosos, se pueden incorporar un poco más en adultos que en niños, además, porque en los niños los datos son más escasos, ¿no? El SCORAT, que evalúa extensión, intensidad, síntomas, ¿no? Es una tabla para valorar la severidad de la dermatitis atópica y hay niveles, pues, desde leve hasta severo, ¿no? Y en los severos sí se justifican la inmunosupresión con ciclosporina, con micofenolato, una de las alternativas. En los cuadros moderados, más bien los glucocorticoides, ¿no? La terapia de banda ancha que alguien mencionó. Algunas medidas de consejería psicosomática, hay un componente ahí psicógeno, se dice también que puede agravar, no es que va a originar el problema, pero puede agravarlo. Y los cuadros más leves, donde están, pues, el uso de emolientes, ¿no? El baño que se ha mencionado, glucocorticoides de baja potencia por ahí, para el manejo del paciente. El EASI, que es parecido, ¿no? Y acá tenemos una comparación, inclusive una equivalencia con el SCORAT, y por aquí aparece, pero para los adultos, el Dupilumab, ¿no? Entonces, en los niños es un poco más discutible incorporar el uso de un fármaco de este tipo, o sea, la seguridad todavía no se ha comprobado totalmente, ¿no? Después, los corticoides de clase 3, de potencia media alta, cuando el cuadro es moderado, y los cuadros leves, se puede usar inhibidores tópicos de la calcineurina, ¿no? Una de las medidas que se pueden aplicar, ¿no? Se dice que los cuadros, pues, la terapia reactiva, ¿no? Se puede hacer con glucocorticoides, pero la potencia tiene que ser un poco más baja, ¿no? Un poco más baja. Después, la línea de base incluye a los típicos emolientes y los baños. Entonces, es importante que en los brotes los corticoides no sean de potencia muy alta, en particular en las zonas donde la piel es más delgada, ¿no? En la cara, en los pliegues, ¿no? En el área del pañal, ¿no? Entonces hay que tratar de evitar corticoides de alta potencia y favorecer el uso de mediana potencia. Después, el eczema puede ser seco o puede ser exudativo. Entonces, eso hay que diferenciar para poder, de acuerdo a eso, aplicar una loción en comparación con una pomada, ¿no? La pomada o ungüento, pues, es una solución un poco, digamos, más oleosa y que permanece más tiempo y que puede ser más útil para un cuadro seco o en placas, mientras que la loción o la crema es más adecuado para un cuadro más agudo y exudativo, ¿no? Y hay que aplicar por el tiempo correcto, se usa 1 o 2 veces al día, y una vez controlado el eczema hay que suspenderlo. Ahora, el tacrolimus, por ejemplo, en los brotes se aplica 2 veces al día y en el mantenimiento 2 veces por semana, ¿no? Ese es más o menos el seguimiento. Y si hay ambas cosas, bueno, uno se mantiene 2 veces al día y el otro 2 veces por semana. Es a veces la regla del 2, ¿no? Es una sugerencia. Y en cuanto a los tipos de corticoides, hay de baja potencia, es la forma acetato de la hidrocortisona en las concentraciones más bajas. No siempre la hidrocortisona se considera de potencia baja. Eso tiene que ver con el tipo de cortisona, el tipo de preparado. El acetato es el que tiene la potencia más baja, pero el aceponato de hidrocortisona tiene una potencia de media alta. Entonces todos sabemos que la hidrocortisona es de baja potencia, sí, pero en las presentaciones tópicas tiene que ver el tipo de hidrocortisona que se está utilizando. Clobetasol definitivamente, no debemos olvidarnos nunca, clobetasol es de potencia alta o muy alta, definitivamente, ¿no? Y luego hay algunas escalas donde está metilprednisolona, está fluocinolona, hay beclometasona, hay una serie de corticoides, ¿no? Que tienen ahí ustedes en la lista. Y luego, lo que habíamos dicho, ¿no? Hay regiones donde por lo delgada que es la piel y el riesgo de efectos adversos,
¿no? Adelgazamiento o aparición de estrías, favorecer el acné, ¿no? Entonces se van a evitar los corticoides de alta potencia, salvo que se necesiten por breves periodos de tiempo. Las regiones más gruesas sí pueden recibir corticoides de potencia más alta, pero hay que tener cuidado con los efectos secundarios, ¿no? Y esto es la relación de potencia, y ustedes ya lo conocen, simplemente mencionar algo aquí, porque escuché una frase, se me quedó una frase de uno de sus compañeros, ¿no? Que hablaba de una hepatitis atópica en la cual se suspenden bruscamente los corticoides. Si un corticoide se ha usado más de 15 días, no debe suspenderse bruscamente. Eso ustedes lo saben. Entonces, hay que tener cuidado el tiempo de tratamiento con el corticoide sistémico. Si ya pasaron 2 semanas, es mejor hacer una suspensión progresiva. Obviamente, si lleva un mes con corticoides sistémicos, tiene que hacer poco a poco, ¿no es cierto? Pasarlo a interdiario, ir reduciendo la dosis